¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Pablo Andrade. Vamos a empezar a ver el uso de las estructuras de control. Y en este video tutorial vamos a hablar sobre la estructura de control if-else. Bien, esta estructura de control es la más utilizada en JavaScript y en la mayoría de lenguajes de programación. Su sintaxis es muy básica y es la siguiente. Eh, Colocamos la sentencia if seguida de los paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar lo que es la condición y vamos a abrir llaves. Eh, Vamos a poner aquí sentencia a ejecutar. ¿Ok? Esta es la sintaxis básica de una estructura de control if. Prácticamente se coloca la sentencia if seguida de los paréntesis. Dentro de esta vamos a colocar una condición, las cuales estuvimos viendo en los temas de los operadores de comparación y operadores lógicos. Y seguido de los paréntesis vamos a abrir llaves, los cuales van a contener las sentencias que queremos ejecutar, siempre y cuando la condición se cumpla, es decir, que nos regrese un valor true. Vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo funciona. Vamos a declarar dos variables nuevas, que es la variable 1. Vamos a utilizar números para este ejemplo. Y vamos a declarar la variable 2, a la cual vamos a poner un valor de 5. Muy bien, ya teniendo las variables creadas, vamos a proceder a crear una nueva condición para que se ejecute esta sentencia. La condición va a ser si variable 1 es mayor a variable 2, se va a ejecutar esta sentencia, que es document.write, en el cual vamos a poner el texto. La variable var1 es mayor a la variable var2. ¿Ok? Entonces, si esta condición se cumple, vamos a imprimir en nuestro navegador esta frase. Bien, vamos a guardar el ejemplo y nos vamos a dirigir a nuestro navegador y vamos a actualizar y veamos que se está imprimiendo, porque esta sentencia, esta condición se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Guardamos, vamos al navegador y actualizamos. Veamos que no nos imprime nada debido a que la condición no se está cumpliendo. Y debido a esto, las sentencias que se encuentran entre las llaves que siguen al if no se están ejecutando. ¿Qué pasa si queremos ejecutar una sentencia si la condición se cumple, pero al mismo tiempo ejecutar otra sentencia cuando la condición no se cumple? Podemos utilizar la sentencia else para realizar tal acción. ¿Cómo se hace esto? Terminando la primera llave, de cerrar las primeras llaves de la sentencia if, vamos a colocar la sentencia else, la cual va a contener sus propias llaves. Y esta sentencia se va a ejecutar siempre y cuando la condición no se cumpla. Vamos a copiar la sentencia de arriba y vamos a cambiar el texto poniendo que la variable 1 es menor a la variable var2. Guardamos, vamos a nuestro navegador y actualizamos. Y vemos que como la condición no se está cumpliendo, nos está regresando un false, nos imprime en pantalla el texto: la variable var1 es menor a la variable var2. Aquí, perdón. Aquí es cambiarle, no es menor a la variable var2. Volvemos al navegador y actualizamos, y ahora sí, se imprime correctamente: la variable var1 no es menor a la variable var2. ¿Ok? Con esto espero que se entienda cómo funciona
la estructura de control if, pero también podemos utilizar los operadores lógicos que ya vimos en temas anteriores en combinación para que se ejecuten dos condiciones o más. Vamos a crear primero una tercera variable, que es la variable var3, y la cual va a contener el valor 1. Vamos a utilizar el operador i para colocar una segunda condición en donde vamos a ver si var2 es mayor a var3. De esta forma, vamos a volver a cambiar esto de aquí y vamos a cambiar los textos. Aquí vamos a poner las condiciones se cumplen, y en el texto de la sentencia else vamos a poner las condiciones no se cumplen. De esta forma. Entonces revisemos las condiciones que va a tratar la sentencia if, las cuales son: si variable 1 es mayor a variable 2, nos está regresando un valor true porque así se está cumpliendo. Y la segunda condición es: si variable 2 es mayor a variable 3, también nos está regresando un valor true porque efectivamente variable 2 es mayor a variable 3. Entonces nos está regresando aquí un valor true y aquí un valor true. Por consecuencia, se cumple la sentencia del operador lógico i. Entonces nos estaría ejecutando el document write de la sentencia if. Vamos a comprobarlo en el navegador guardando. Vamos al navegador y actualizamos. Y vemos cómo efectivamente nos aparece que las condiciones se están cumpliendo. ¿Qué pasa si no se cumple la primera condición? Recordarán que cuando vimos el operador i, es necesario que se cumplan las dos condiciones para poder avanzar. En este caso no se estaría cumpliendo y nos estaría imprimiendo el segundo document write que pertenece a la sentencia else. Guardamos y vamos al navegador, actualizamos y nos aparece las condiciones no se cumplen. Muy bien. También podemos utilizar las sentencias if de manera anidada, es decir, que si queremos acomodar el programa de tal forma que me compare dos sentencias pero que no sea en la misma línea, lo haremos de esta forma. Regresamos a una sentencia básica. Si var1 es mayor a var2, vamos a colocar que var1 es mayor a var2. Aquí, en donde se encuentra la sentencia else, vamos a complementar con la sentencia if de esta forma, creando una sentencia if anidada, la cual va a contener su propia condicional. En esta condicional vamos a poner que var2 es mayor a var3. Nos estaría imprimiendo que var2 es mayor a var3, y vamos a colocar un else. En caso de que ninguna de estas dos condiciones se cumplan, vamos a imprimir en pantalla la frase: ninguna condición se cumplió. Ok, notarán que las dos condiciones se cumplen y esperarán que las dos sentencias se ejecuten, estos dos document write, pero no es así. Al cumplirse la primera sentencia del primer if, lo demás ya no se ejecuta. Vamos a comprobarlo yendo al navegador, actualizamos y vean cómo nada más se imprime la primera sentencia del document write, que es var1 es mayor a var2. Si no se llegase a cumplir la primera condición y se cumple la segunda, el navegador nos estaría imprimiendo esta de aquí. Guardamos, vamos al navegador y actualizamos.
y vemos que nos imprime la segunda sentencia, que es var2 es mayor a var3, y en caso de que ninguna condición se cumpla, nos va a imprimir el resultado por defecto de la sentencia else, que está aquí. Vamos al navegador y actualizamos, y vemos que nos imprime ninguna condición se cumplió. Muy bien, pues prácticamente este es el funcionamiento de la estructura de control if. Veremos otras estructuras de control más adelante, pero sin lugar a duda es necesario entender cómo funciona esta estructura porque es la que más se utilizará al momento de programar en JavaScript, más que nada por tener un código más legible. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y darle like. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.